Son las 8 de la mañana en Seúl, Corea, y estoy rodeado de una multitud que acude a las primeras misas del día en la iglesia del Evangelio completo de Yoido. Así es el protestantismo a principios del siglo XXI. En la quinta parte de mi historia del cristianismo, seguiré el crecimiento de una exuberante expresión de fe que se ha extendido por todo el mundo. El movimiento evangélico. Hoy en día se asocia con un sentimiento intenso y, en ocasiones, con la política conservadora. Pero su verdadera historia no es como te esperas. En el anterior programa, mostré cómo la fe protestante se escindió del catolicismo medieval para construir una patria protestante en Europa. Ahora, seguiré los acontecimientos que le llevaron a introducirse en América, África e incluso Asia. Un viaje por la cristiandad. El protestantismo evangélico. El protestantismo surgió de una revolución religiosa del siglo XVI. La Reforma. Durante 100 años, avanzó a grandes zancadas por Europa, con una explosión de nuevas iglesias protestantes, luteranas, calvinistas, anabaptistas, anglicanas. La respuesta de la Iglesia Católica culminó en la Guerra de los 30 años, que dejó al protestantismo seriamente dañado. Y a finales del siglo XVII, se vio confinado al norte de Europa. Parecía que la Reforma se había parado en seco. Aún así, desde 1700, la historia del protestantismo ha sido la de una expansión incesante. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué poder ha hecho que el protestantismo dé la vuelta al mundo? Esto es Herrnhut, en la frontera oriental de Alemania. La explosión protestante no habría sucedido sin un grupo de cristianos que se asentaron aquí en 1722. Estas son sus lápidas, las de la Hermandad de Moravia. Habían sido perseguidos por católicos en su patria, la actual República Checa. Así que huyeron a 400 kilómetros al este, a la segura Sajonia protestante. Una vez aquí, el conde Zinzendorf, un noble luterano obstinado, carismático y rico, les ofreció sus tierras y su liderazgo para formar una nueva comunidad. Zinzendorf amaba sus raíces luteranas, pero buscaba algo más. Lo que hizo que su nueva comunidad morava sobresaliera respecto a otras era su relación intensa, personal y emocional con Dios. Fue un redescubrimiento del principio histórico de la fe cristiana, la eterna salvación a través de una experiencia personal con Jesucristo. Aún hay una fuerte comunidad morava aquí. Me uní a ellos en uno de sus días más importantes, la Misa de Adviento. En su nuevo hogar, los moravos rendían culto varias veces al día, todos los días, y cantaban en ocasiones durante días. La Reforma protestante le decía a las personas que estaban solas ante el juicio de Dios. Pero los moravos decían que podían tener una relación emocional directa con Dios. Menos cabeza,
más corazón. Era una idea que revolucionaría el protestantismo. Hubo otra innovación de los moravos que dio un nuevo aire al protestantismo. Hoy son famosos en Alemania por sus estrellas navideñas, pero en el siglo XVIII fueron pioneros de algo mucho más significativo. El cristianismo siempre había sido una fe misionera, pero esa tarea la realizaba el clero profesional. Los moravos corrientes dieron el paso sin precedentes de llevar a cabo el trabajo misionero por ellos mismos. Y no estaban interesados en llevar el mensaje solo a Europa. De hecho, los primeros misioneros moravos se dirigieron al Nuevo Mundo. Eché un vistazo a los archivos moravos con su director, el director Rüdiger Kroger. Aquí tenemos el diario del primer misionero, Leonard Dover, que viajó a Santo Tomás en 1732. Santo Tomás está en las Indias Occidentales, ¿verdad? Está en las Indias Occidentales, en el Caribe, sí. Por ejemplo, tenemos en este diario una anotación de principios de enero de 1733 que dice que acudió a la plantación para hacerse alfarero, pero no pudo hacer un buen trabajo debido a la mala condición de la arcilla. Pasaba el tiempo hablando con los esclavos, con los locales, que es lo que los moravos querían, una oportunidad de hablar con la gente sobre sus creencias religiosas. Creo que es extraordinario que este hombre humilde y trabajador cruzara el océano para compartir su fe con otras personas humildes y trabajadoras. ¿Qué impulsa a los moravos a hacer esto? Los moravos tenían el deber de hablar a todo el mundo sobre la fe, hablarles sobre el Evangelio y ayudarles a aprender y a ser libres para practicar su fe. No se necesita ser pastor. Es una nueva forma de vivir juntos el cristianismo. Los archivos moravos están repletos de historias como la de Leonard Dover. Inmortalizados en cuadros, estos misioneros pioneros extendieron las buenas nuevas del cristianismo hasta África y Groenlandia. Por eso se llaman evangélicos, de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. El cristianismo evangélico estaba en camino, pero no era el producto final. Ese se forjaría en Inglaterra. Los moravos tenían el don de convertir las emociones de la gente en fe. Ayudaron a cambiar la vida de un joven inglés, un sacerdote anglicano que después tomaría las riendas del protestantismo. Se llamaba John Wesley. Bristol, al oeste de Inglaterra, es una de las bases de una confesión que ayudó a convertir el sueño moravo en realidad: el metodismo. Su fundador, John Wesley, comenzó siendo un clérigo anglicano que apreciaba la intensa riqueza del catolicismo. Wesley conoció a los moravos en 1735 en un viaje en barco. Había partido de Inglaterra con su hermano Charles para comenzar un nuevo trabajo en América. Los hermanos habían abandonado la iglesia establecida en Inglaterra, ya que se les consideraba clérigos de la iglesia alta, que hacían hincapié en el lado católico del anglicanismo. En la Universidad de Oxford formaron un club santo que trajo una cierta intensidad católica de la Contrarreforma al frío protestantismo inglés. Ayunaban, comulgaban tanto como fuera posible y ayudaban a los pobres. Era una forma muy metódica de intentar lograr la santidad. Pronto, alguien sin demasiada buena intención los llamó metodistas. Los metodistas no eran aún una nueva confesión, pero la casualidad de que los Wesley conocieran a los moravos les hizo dar un paso adelante.
especialmente porque los hermanos pasaron una crisis personal en América. Se enemistaron con colonos locales y John tuvo una aventura amorosa desastrosa. Navegaron de vuelta a casa derrotados y deprimidos. Pero de nuevo en Inglaterra mantuvieron el contacto con los moravos. Una noche de 1738 en Londres, John asistió a una misa anglicana y después a un grupo de reunión moravo. Era una combinación poderosa que le cambiaría a él y también al protestantismo. Algo nuevo le sucedió a John Wesley aquella noche. En una frase ahora famosa, sintió en su corazón un extraño calor. Mientras la música de la misa seguía resonando en su memoria, escuchó la reafirmación de Martín Lutero del mensaje de Pablo a los romanos. Solo nos salva nuestra fe. La reforma cobró vida para él. Un nuevo fuego, un nuevo apremio se introdujo en su religión y en los himnos de los moravos para crear un nuevo mensaje para su generación. Para ambos hermanos Wesley, lo que importaba en su fe ahora era una relación directa con Dios. Querían extender su mensaje de salvación como habían hecho los moravos. Pero los Wesley también introdujeron un nuevo elemento al protestantismo que le ayudó a llegar a millones de personas de todo el mundo. Veían que la sociedad se transformaba a su alrededor y se dieron prisa en llevar las buenas noticias del Evangelio a la gente asustada y desconcertada en medio de un enorme cambio social. En el siglo XVIII, la industrialización desplazó a millones de personas del campo hacia nuevas poblaciones, como las actuales afueras de Bristol. Pero la Iglesia de Inglaterra no tenía edificios allí. En palabras de un pastor remilgado, John Wesley encontró una solución sorprendente. Un antiguo amigo de Oxford, George Whitefield, había empezado a predicar al aire libre. John decidió darle una oportunidad en Hanham Mount, entonces cercano a una gran comunidad minera. Según el metodista local Colin Craddock, fue una decisión arriesgada. Cock Road, que está cerca de aquí, era una importante zona de anarquía. Y allí estaban los mineros, que creo que en la sociedad del siglo XVIII debieron de haber sido lo más bajo de los artesanos. El tipo de lugar al que tu madre te dice que no vayas. Así es. No creo que nadie respetable fuera allí. Y que Wesley lo hiciera fue absolutamente increíble. ¿Qué efecto tuvo en la gente? Tuvo un efecto dramático en ellos. Los mineros lloraban. Aquellas caras negras por el hollín tenían líneas blancas hacia abajo. Asombroso. Por primera vez, alguien se preocupaba lo suficiente como para reunirse con los mineros y salvar sus almas. A menudo se olvida que la preocupación por la justicia social es parte del ADN original del cristianismo evangélico. Los metodistas construyeron sus propias capillas que eran muy distintas de la Iglesia de Inglaterra. Esta fue la primera, la sede de John Wesley en Bristol, su nueva habitación. Y no eran solo las palabras de John Wesley las que movían a la gente, también los magníficos himnos de su hermano Charles.
Qué raro, es tan fría, clásica y ordenada. Pero en 1739 se celebraban misas ensordecedoras, debido a los gritos de alegría y arrepentimiento, y a los nuevos himnos de Charles sobre la sangre y el sacrificio mortal de Cristo. Quizá esa intensidad inicial se ha enfriado para muchos metodistas hoy en día. Pero aún nos podemos hacer una idea del fervor de aquellas primeras reuniones en todo el mundo evangélico moderno. En 1800, alrededor de 500.000 de personas en Inglaterra asistían al culto metodista. Eso es más del 5% de la población, surgido de la nada en solo 60 años. La profunda religión protestante era muy popular en Gales. Y también se extendió entre los presbiterianos escoceses e irlandeses. Fue un avivamiento evangélico. El mensaje evangélico llegó a todos los niveles de la sociedad. Al igual que los moravos en Alemania, los evangélicos descubrieron una reforma personal intensa. Acudían a sus Biblias para conocer a Cristo, pero también buscaban en lo más hondo de sus almas para hacer ese conocimiento completo. Y ansiaban que los demás hicieran lo mismo. Hasta entonces, la Iglesia Católica había marcado el ritmo del trabajo misionero del cristianismo occidental. Uno de esos. De acuerdo. Pero eso estaba a punto de cambiar con un avivamiento religioso al otro lado del Atlántico. En el Nuevo Mundo, el protestantismo triunfaría. En América existen gran cantidad de confesiones protestantes. Baptistas, presbiterianos, metodistas, unitarios, episcopalianos, adventistas del séptimo día, de todo. ¿Significa eso que los protestantes no paraban de cambiar y crear cosas nuevas? En parte sí, pero esa es la clave de la abundancia de religiones en América. Los primeros tintes de diversidad en América se produjeron en un arrebato de religión profunda en Nueva Inglaterra en la década de 1730. A la cabeza de este avivamiento se encontraba un brillante estudioso, un pastor de una congregación de Northampton, Massachusetts. Se llamaba Jonathan Edwards. Edwards insistía en que debemos adorar a Dios con toda nuestra persona, mente y emoción. Desde el filósofo más grande hasta el niño más pequeño deben amar a Dios con sencillez. Una vez dijo en un sermón, si alguna vez llegas al cielo, la fe y el amor deben ser las alas que te lleven allí. Fue la congregación de Edwards la primera en experimentar el avivamiento religioso en Estados Unidos. Pero aún había más, el espíritu entusiasta que estaba experimentando Europa. Lo introdujo un inglés evangélico al que Edwards invitó a pronunciar un discurso para su congregación, George Whitefield, el mismo hombre que inspiró a John Wesley a predicar al aire libre. Está enterrado en la vieja iglesia del sur de Newburyport. Y ahí es donde conocí a un historiador de la iglesia americano que cree que Edwards recibió más de lo que esperaba. A pesar de que Edwards daba la bienvenida al mensaje,
No le gustaba demasiado la manera de entregarlo de Whitefield. Este introdujo una nueva forma de predicar, más dramática, más inoportuna. No usaba manuscritos, confiaba en la inspiración, se movía, usaba gestos, representaba escenas de la Biblia. Se dice incluso que la gente se desmayaba cuando pronunciaba la palabra Mesopotamia. Me da la sensación de que Whitefield aceptaba a Edwards como visitante, pero no como colega. Y que lo diga. Después de que Whitefield se marchara, la congregación estaba en las últimas. Edwards intentó separar lo físico de lo espiritual y le preguntó a su congregación: ¿qué os impresiona más, la elocuencia del predicador? ¿Y qué es lo que más perdura para vosotros? ¿Cuál era su mensaje? ¿Era el mensaje de un nuevo nacimiento? ¿Supuso alguna diferencia en vuestro corazón? La realidad es que el avivamiento que se desarrolló en Nueva Inglaterra necesitaba un poco de lo que ambos hombres ofrecían. El intelecto y los argumentos de Edwards equilibraban la respuesta emocional de las multitudes a los retos de Whitefield. Este es el sepulcro de George Whitefield. Se parece sorprendentemente a la capilla de un santo católico hasta que te das cuenta de que comparte el sótano de esta iglesia con el sistema de calefacción de la misma. Era un predicador extraordinario. Al aire libre, su voz podía alzarse tanto que podían oírle más de 10.000 personas. Y llegó a este país, a un movimiento que ya estaba emergiendo en todo tipo de iglesias, el movimiento que pasó a llamarse Gran Despertar. En el siglo XVIII, los predicadores emocionales como Whitefield despertaban pasiones como nunca antes. Pidió a la gente que tomara decisiones. Algunas iglesias protestantes, como las presbiterianas y baptistas, se convirtieron en centros misioneros. Gracias, Joe. Estamos en camino. Hablemos ahora de Boston, que fue el lugar de nacimiento de la Revolución estadounidense, nuestra lucha por la liberación del dominio británico. El protestantismo evangélico se extendió por gran parte de Estados Unidos. Aquí en Boston es fácil darse cuenta de que estamos en... Y lo hizo por razones muy especiales y muy estadounidenses. Bueno, ahora nos adentramos en el río Charles. En la década de 1760, un grupo de ciudadanos de Boston, que se hacía llamar Hijos de la Libertad, comenzó a amotinarse en las calles para protestar contra el dominio y los impuestos británicos. La propagación del movimiento evangélico fue un efecto secundario de la Revolución estadounidense suscitada por un famoso incidente aquí, en Boston. En el transcurso de las próximas horas, tomaremos 342 cofres de té. Los lanzaremos al puerto. El rey dijo que teníamos que pagar el impuesto cuando toca el muelle. No dijo nada de cuando toca el agua. En 1773, el motín del té de Boston provocó una serie de enfrentamientos que llevaron a que Estados Unidos se independizara de Gran Bretaña. Para consternación de muchos cristianos, los padres fundadores decidieron separar la Iglesia del Estado en la constitución de su nueva República Federal. Finalmente, los privilegios de las religiones oficiales de los estados individuales también desaparecieron. Tras pasar siglos como religión oficial unida al Estado, el cristianismo fue liberado. Todos los triunfos del protestantismo evangélico parecían estar en peligro. La separación de la Iglesia y el Estado fue un momento histórico para la fe cristiana. Desde el siglo IV, el cristianismo occidental había formado parte del gobierno. Ahora estaba solo. Se podría pensar que esto fue devastador para las iglesias, pero en realidad fue todo lo contrario. La decisión histórica de separar Iglesia y Estado tuvo un efecto inesperado en el futuro del protestantismo. Dejó a la gente elegir. Se pueden ver los resultados de esa decisión en la gran cantidad de confesiones que aún brotan y florecen por todos los Estados Unidos. A cambio de romper todos los lazos con la Iglesia, los padres fundadores concedieron a los estadounidenses libertad religiosa.
Eso supuso libertad para elegir cualquier cristianismo, fuera emocional o no. Dio lugar a otro avivamiento evangélico, un segundo gran despertar, esta vez en la frontera occidental de Estados Unidos. En 1800, Kentucky se encontraba en el lejano oeste. No es raro que algunas de las manifestaciones más salvajes del cristianismo evangélico moderno encontraran su hogar aquí. Una celebración anual recuerda los acontecimientos. Recuerda que esto era una frontera. Todo tipo de gente arriesgaba su destino. Muchos de ellos venían de Gran Bretaña. Eso fue muy importante para lo que sucedió aquí, ya que entre ellos se encontraban los protestantes escoceses, que ya se habían desplazado una vez para asentarse en Ulster, Irlanda. La fronteriza Ulster tenía el mismo sentido de peligro, emoción y potencial ilimitado que el lejano oeste de las películas de Hollywood. Fue en Ulster donde los protestantes se reunieron por primera vez en grupos grandes para celebrar la Sagrada Comunión al aire libre, y cuando llegaron a Norteamérica se llevaron ese recuerdo con ellos. Fue en esta nueva frontera donde la idea de un avivamiento al aire libre tomó un nuevo sentido. Hubo una Eucaristía en particular. Había una misa por las tardes los fines de semana, y un día durante el sermón una mujer habló en alto y gritó, buscando su salvación. Por supuesto, eso perturbó la misa y al final del sermón los pastores abandonaron la iglesia, pero la congregación se quedó dentro. Parecían estar esperando para ver qué haría Dios después. Esto debió de suponer un problema para los pastores. Completamente. He leído que llevaron a cabo una pequeña reunión fuera del edificio para decidir qué debían hacer, y su sabia decisión fue no interrumpir lo que estaba sucediendo dentro. De hecho, creo que volvieron y se unieron a ellos. Y entonces es cuando vieron caer el Espíritu de Dios. La gente se caía al suelo. La expresión que se usa ahora es descansar en el Espíritu. Parece que la gente buscaba formas de expresar lo que sentía más allá de lo que podía hacer en la iglesia. Así es. Empezaban con un ejercicio que consistía en correr. Estaban tan embelesados con lo que Dios hacía con ellos que corrían literalmente. Corrían en círculos por el campamento. Después estaba el ejercicio del ladrido. Cuando el poder de Dios llegaba a ellos, en ocasiones tenían que sacarlo de alguna manera, o de lo contrario, sentían que iban a explotar. Dios amaba tanto el mundo, este mundo impío. La emoción se extendió por toda la nueva república. La candente religión del segundo gran despertar duró casi 50 años. Y ayudó a crear algo nuevo. Las congregaciones que hasta entonces habían formado parte de las iglesias europeas comenzaban ahora a tener el poder de elegir. El cristianismo estaba rodeado de toda la elegancia y fanfarronería que los Estados Unidos mostraban en su comercio e industria. El protestantismo fronterizo no se había vuelto solo popular, sino claramente estadounidense. La energía de los avivamientos llevó a nuevas identidades para el cristianismo.
Desde los adventistas del séptimo día y los milenaristas hasta los mormones y la Iglesia de los últimos días de Cristo, veían Estados Unidos como el centro de los propósitos de Dios. Es fácil poner énfasis en la parte emocional del evangelismo americano. Pero debemos recordar que muchos de ellos son también socialmente radicales. Al igual que los metodistas, los evangélicos americanos ofrecían esperanza a los grupos marginales. El mensaje extasiaba a los afroamericanos, muchos de los cuales eran aún esclavos. El evangelismo les ofrecía una alternativa: encomendarse a Jesús. Esta gente nunca había tenido la opción de elegir en toda su vida. Comenzaron a fundar sus propias iglesias. La plantación Belle Meade, cerca de Nashville, no habría podido funcionar sin esclavos. En sus refinados jardines hablé de la importancia del avivamiento evangélico para los afroamericanos con el estudioso Dennis Dickerson. En los lugares de reunión de este campamento, la alta y baja sociedad, los negros y los blancos, los ricos y los pobres, estaban invitados a escuchar el Evangelio. Muchas de las escrituras que se predicaban eran consideradas por los afroamericanos como garantía de igualdad, porque todos los que han pecado no alcanzarán la gloria de Dios. Dios hizo de la misma sangre a toda la gente que mora en la tierra. Pero muchos dueños de esclavos eran protestantes evangélicos y justificaban la esclavitud respaldándose en la Biblia. ¿Eran simplemente estúpidos y egoístas? Los esclavos sabían que la Biblia tiene temas que se contradicen. Aquellos que querían justificar la esclavitud normalmente tenían que remitirse a las muchas instancias de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, que decían que había jerarquía, sirvientes, esclavos, que aparentemente eran sancionados por las autoridades religiosas. Sin embargo, los esclavos, por su parte, desarrollaron su propia interpretación. Ellos pensaban que ese mismo Dios que había liberado a los hebreos y les había llevado al Éxodo, haría lo mismo por ellos en los Estados Unidos. Había otra razón importante e inesperada por la que los afroamericanos creyentes de la Biblia aceptaban la religión de sus opresores. Algunos evangélicos blancos llegaron a ver la esclavitud como algo malvado y anticristiano e hicieron campaña junto con los esclavos por su abolición. Hoy en día debemos recordar que fueron los cristianos evangélicos los que guiaron esta gran rebelión contra la concepción común de la Biblia, dando un giro a las asunciones morales de su tiempo. A mediados del siglo XIX, la sociedad más dinámica y expansionista del mundo era una gran potencia protestante, Estados Unidos. Deberíamos olvidar antiguos clichés sobre una ética laboral protestante que contrasta en cierto modo con el catolicismo. Es una gran coincidencia histórica. Las circunstancias convergieron para convertir la principal nación industrial al protestantismo. Ese tipo de cultura protestante se convirtió también en una fuerza de conquista mundial. Incluso los japoneses no cristianos se dieron prisa en imitar el capitalismo estadounidense. De hecho, la misión les fue impuesta a los protestantes por un dramático giro de acontecimientos en la patria del catolicismo en Europa. Desde 1789, la Revolución Francesa puso fin al mundo antiguo, la monarquía francesa cayó, la Iglesia Católica Romana se tambaleaba, eran señales del fin del mundo. Era hora de que los protestantes proclamaran la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En el preciso momento en que las misiones católicas flaqueaban, los protestantes se dispusieron a conquistar el mundo.
África no estaba solo a gran distancia de la patria del protestantismo en América y Europa. También era muy distante culturalmente. El catolicismo de la Contrarreforma había intentado serias incursiones y había fracasado. Y en la costa occidental de África, la razón era obvia. Este es uno de los muchos fuertes donde se mantenían capturados a los africanos antes de enviarlos al Nuevo Mundo como esclavos. No es extraño que fueran pocos africanos occidentales los que escucharan las charlas sobre el cristianismo de los europeos. Durante 3 siglos y medio el comercio de esclavos había envenenado las relaciones entre Europa y África. Ahora la campaña por su abolición era vital para el éxito del protestantismo africano. Esta es la Catedral Anglicana en Accra, la capital de Ghana. Aquí el cristianismo desciende de los africanos que, liberados de la esclavitud, volvieron a África. Eran principalmente evangélicos fervientes, impacientes por ayudar a sus compatriotas africanos a elegir la salvación. Esto dio una nueva idea a la sociedad misionera de la Iglesia Anglicana, la CMS, en sus siglas en inglés, Iglesias Autónomas al otro lado del océano. La sociedad comenzó a fijarse en estos asentamientos de África Occidental para el liderazgo local y encontraron un candidato extraordinario, un hombre que había sido rescatado por esclavos y se había asentado en Sierra Leona. Se llamaba Ajay, pero tomó 2 nombres ingleses, los de un miembro del comité de la CMS, Samuel Crowther. Samuel Ajay Crowther llegó a Inglaterra preparado por el ministerio sacerdotal y fue ordenado sacerdote anglicano. Quiero que le demos un gran aplauso a Dios. Y un gran aplauso. Crowther comenzó sembrando las semillas del anglicanismo africano con un sabor evangélico distintivo. Si aquello triunfaba, el protestantismo tendría que adaptarse a la cultura africana. Tradujo la Biblia a su lengua nativa, el Yoruba. Y tuvo tanto éxito que fue nombrado obispo de África Occidental. Pero las iniciativas de Crowther estaban adelantadas a su tiempo y su impacto fue limitado. Quería autoridad sobre los misioneros negros y blancos de África Occidental, pero sus superiores ingleses blancos no estaban de acuerdo. Kwabena Asamoah Gyan, un historiador de la iglesia ganés, me dijo por qué. Cuando era niño coleccionaba sellos, y tengo un recuerdo vívido de un sello que conmemoraba al obispo Crowther. Para mí, que hubiera un obispo en África Occidental era una historia de triunfo. ¿Era de verdad una historia de triunfo? Sí y no. Para un africano con un pasado de esclavitud, ascender al nivel al que lo hizo Crowther era todo un logro. Pero le traicionaron, porque ellos querían poner un africano al frente del trabajo misionero. Pero cuando llegó el momento de dejar el destino de la iglesia en manos africanas, no estuvieron de acuerdo. Así que ellos querían estar a todo. Se podría decir así. Los misioneros europeos blancos intentaron evangelizar este vasto continente. El intento más famoso fue el de David Livingstone en el sur y el centro de África. Pero resultó ser un fracaso heroico. Solo logró un converso que más tarde se enfrentaría con él y formaría su propia iglesia. Fue la misma lección que Crowther había enseñado a la iglesia. El cristianismo podría arraigarse en África, pero solo si estaba dirigido por misioneros africanos. Y finalmente lo estuvo.
Lo que en realidad estaba sucediendo durante el siglo XIX era que los propios africanos estaban llevando a cabo misiones de distintos modos que los europeos apenas notaron. Los hombres jóvenes viajaban, iban a misas en nuevos lugares, aprendían nuevos himnos y los llevaban a casa. Las mujeres en el mercado vendían el cristianismo usando sus habilidades de venta. Los misioneros enseñaban a los profesores de tal forma que cuando los misioneros se fueran, los profesores pudieran contarle a África todo sobre el cristianismo en términos africanos. A principios del siglo XX, un 10% de africanos eran cristianos. Hoy lo es alrededor de la mitad del continente. Sorprendente. ¿Cómo ha podido ocurrir? Un curioso detonante fue el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos misioneros europeos se marcharon, y la crueldad de la guerra no decía mucho a favor del cristianismo en Europa. Dos buenas razones para que los africanos tomaran el control. Uno de los grandes misioneros africanos pioneros fue William Wade Harris. Era un político activista encarcelado aquí, en África Occidental, cuando en 1913 tuvo la revelación de que había sido elegido profeta. Una vez liberado, comenzó a convertir africanos al cristianismo. Hay que imaginarse a Harris cruzando las aldeas de Costa de Marfil y las de aquí, en Ghana. Iba vestido con una simple bata blanca, llevaba una cruz de casi 2 metros y una cantimplora con agua. Con él iba un grupo de 2 o 3 mujeres que cantaban y tocaban la güira para atraer a los espíritus de los ángeles de la guarda y al Espíritu Santo, mientras Harris incitaba a la gente a que abandonara la religión tradicional. Pero sus conversos no querían unirse a las iglesias oficiales europeas porque sus misas no celebraban a Dios de la forma que querían los africanos. Aún peor, las iglesias dirigidas por europeos condenaban algunas prácticas africanas como la poligamia. Los seguidores de Harris decidieron crear su propia red de iglesias. La iglesia de los 12 apóstoles es una de sus descendientes. Esta es una misa de viernes para la curación. La congregación está formada por mujeres comerciantes. Han pedido el día libre y han dejado a los hombres trabajando mientras ellas rinden culto. Esto parece muy lejano de las iglesias que conozco en Oxford. Pero esa es la gran fuerza del cristianismo, su capacidad para adaptarse. Tras esta experiencia profundamente africana, hay rasgos que todas las comunidades valoran. En Europa Occidental, todas estas cosas que vemos aquí, las encontramos en otros lugares, en la pista de baile de una discoteca, en un campo de fútbol, en una consulta de terapia. Aquí están todas reunidas, se rinde culto a Dios de forma metódica, parece espontáneo, pero desde luego no lo es. Tiene sus propias normas, se fortalece y se extingue. Hay gente que te ayuda a encontrar el camino e incluso te empuja hacia él. Y todo gira alrededor de la curación. Alrededor, el poder de Dios envuelve una comunidad que está vestida para ser como tú, para estar contigo en los momentos problemáticos, en el hastío diario. Las frustraciones se traen aquí, se tiran y se baila sobre ellas. En África o en Ghana creemos que las enfermedades son maldiciones o están causadas por el demonio, por lo que creemos que una vez el problema es espiritual, debería resolverse de manera espiritual. ¿Y la música es parte de la curación?
La música invoca al Espíritu Santo para que venga a los líderes, a los sanadores. Y cuando suena la música, algunos ya están curados. Cuando suena la música y oímos a la gente gritar, es que se están curando, aunque nadie les toque, les está curando la música. Y es por eso por lo que la gente viene a nosotros, porque no hace falta que se acerquen a nosotros, y aún así somos los primeros en solucionar sus problemas. Los líderes locales de todo el continente encabezaron un imponente crecimiento de su nuevo cristianismo africano. Frente a los 9 millones de cristianos que había en África en 1900, ahora hay más de 380 millones. Y la mitad de ellos son protestantes. Supuso el cambio más grande del centro de gravedad del cristianismo. Hace 2000 años fue Jerusalén, más tarde Constantinopla. En 1600 se había movido a España. Hoy, el punto central del cristianismo es el África sahariana. Hay tantos cristianos hacia el sur y el este de Tombuctú como hacia el norte y el oeste. La clave de la expansión protestante ha sido la voluntad de cambio. Este encuentro directo y sincero con Dios comenzó con los moravos. Fue impulsado por el metodismo y el avivamiento evangélico. El mensaje atravesó América en los grandes despertares y se extendió por África. Con cada nuevo escenario llegaron nuevas iglesias protestantes. En el siglo XX incluso retaron a la ascendencia histórica del catolicismo romano en Latinoamérica. El número de congregaciones cristianas en el mundo ha ascendido a más de 30.000. Pero ahora se está expandiendo aún más. Y puede que el protestantismo se esté alejando demasiado de las enseñanzas de Jesús. Hoy en día, Corea del Sur es una nación próspera con una economía floreciente. Es difícil imaginar que hace solo 60 años era un país traumatizado y empobrecido que se tambaleaba por los efectos de la ocupación japonesa. Durante la ocupación japonesa, las iglesias fueron primordiales en la lucha por la libertad. El cristianismo estaba identificado con el sufrimiento y el orgullo nacionales. Tras la liberación, se involucró en otra lucha, la reconstrucción de una Corea destrozada. Aquí se produjo una de las historias de triunfo más dramáticas de la historia del cristianismo moderno, el pentecostalismo coreano. La iglesia del Evangelio completo de Yoido comenzó con 5 coreanos que se reunían en una tienda de campaña. Ahora tienen más de 3/4 millón de miembros en todo el mundo. Puede que los himnos estén en coreano, pero las melodías provienen directamente de los avivamientos evangélicos. De hecho, el pentecostalismo se creó a partir de una tradición americana del siglo XIX. Se llamaba el Movimiento de Santidad y se remontaba a los avivamientos del metodismo de Wesley. En su núcleo se encuentra la parte emocional de la fe, la elección personal de Dios. Lo nuevo es que los pentecostales han encontrado a Dios de una manera sin precedentes en la historia del cristianismo. Han encontrado al Espíritu Santo, que a menudo parece la Cenicienta de la Trinidad.
La Biblia dice que 50 días después de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en la fiesta judía de Pentecostés. Fue una experiencia crucial. Se dice que los discípulos hablaron en lenguas, un lenguaje desconocido pero sagrado que todos los presentes comprendieron. Estaban tan llenos de energía que decidieron extender el mensaje de Jesús por el mundo. Los pentecostales creen que los cristianos actuales también pueden recibir esos dones del Espíritu. Y eso es lo que vemos aquí hoy. Pero hay otro aspecto del éxito del pentecostalismo coreano que crea más controversia. Es la promesa de buena fortuna y prosperidad para los creyentes. Aquellos que desconfiaban de ello lo llamaron Evangelio de la Prosperidad. Surgió en el periodo de entreguerras en América, el capitalismo al servicio de Jesús. Los americanos podían elegir su Dios. En el pasado, el protestantismo ofrecía la esperanza de la salvación eterna a pesar de los problemas presentes. En Corea, esa garantía se ha vuelto más inmediata. Ya no se necesita esperar al más allá para recoger los beneficios de la fe cristiana. ¿Se ha ido demasiado lejos? Es lo que me contó un teólogo presbiteriano coreano, el profesor Sang-geun Kim. Es simple. Si vas a misa y das ofrendas, serás bendecido. Tu éxito económico está garantizado. ¿Esa es la clave de la prosperidad? Exacto. ¿Hay problemas en la Biblia con este mensaje? Sí. Es muy difícil que un hombre rico entre en el cielo. Si partimos de esa base, tarde o temprano, no se verán coreanos en el cielo. El Evangelio de la Prosperidad tuvo una contribución positiva durante la década de 1970 y de 1980. Ofrecía un nuevo tipo de esperanza, pero hoy en día la sociedad piensa que los coreanos protestantes son algo egoístas por pedir más ofrendas, iglesias más grandes, edificios más grandes. La gente opina que ese no es el principio básico de la religión. El tipo de pentecostalismo de Yoido tiene toda la ostentación de un musical de Hollywood de los 50. Estaba intrigado por conocer al hombre detrás de este fenómeno. El pastor David Jong-gi Cho ahora está retirado, pero le pregunté sobre sus recuerdos de aquellos primeros años cuando comenzó a extender el mensaje del Evangelio en Corea. Cuando fui a predicar el Evangelio a la gente pobre, su sufrimiento era enorme. Muchos de ellos decían que no necesitaban la religión y que si existía un cielo maravilloso, ¿por qué no se podía disfrutar de él en ese momento? Porque necesitaban un Dios verdadero que les ayudara. Recé mucho a Dios y descubrí que en la redención de Jesucristo podría encontrar la redención del espíritu, vida y cuerpo físico. Jesucristo fue crucificado, librándonos del pecado, la enfermedad y la maldición. A eso lo llamé el triple evangelio de Jesucristo. Y comencé a crear esperanza en el corazón de la gente. No era solo una religión más allá de la muerte, sino una religión aquí y ahora. Y eso conmovió los corazones de la gente que se unió a la iglesia pentecostal. ¿Significa eso que la salvación llevará siempre al éxito y a la riqueza mundanos? Cuando las personas dicen que dejarán de fumar, de beber, que empezarán a ahorrar, que dejarán de apostar y no gastarán dinero, haciendo este tipo de vida, se harán ricos.
La congregación de Yoido es una de las caras más espectaculares del protestantismo evangélico del siglo XXI. Fue interesante escuchar un tono sobrio en las reflexiones del pastor Cho sobre toda una vida de éxito. Pero no rechazó un vínculo entre el éxito mundano y la salvación. Los pentecostales coreanos están haciendo lo que siempre han hecho los cristianos, meditar sobre las palabras de la Biblia y tomar sus propias decisiones. ¿Es justo acusarles de despojarse de valores básicos? Respecto al tema de la riqueza, tienen derecho a señalar que el Nuevo Testamento es ambiguo. ¿Debemos rechazar la riqueza o trabajar duro y usarla bien? Jesús y el apóstol Pablo ofrecen diferentes respuestas, y los pentecostales podrían ser un indicador del futuro del cristianismo. Por ahora, parecen y suenan como protestantes evangélicos, pero me pregunto si se quedarán así. A esta religión la mueve el Espíritu Santo y nunca se sabe dónde terminará. El Espíritu no se esconde en las páginas de un libro, ni siquiera aunque ese libro sea la Biblia. El protestantismo ha recorrido un largo camino desde que los primeros misioneros moravos decidieran salir al mundo y hablarles a los demás sobre su fe. El protestantismo triunfó porque dio una nueva identidad a la gente que se enfrentaba a nuevas situaciones. En el proceso cambió tanto como sus conversos, pero ha sucedido algo extraño. La fe protestante se enfrenta ahora a su mayor reto, no de una cultura extraña, sino de su propia patria, Europa. Hoy, el clima en Europa parece de indiferencia religiosa, ni siquiera hostilidad, simple indiferencia. En el último programa, examinaré qué supondrá esto para la fe cristiana. ¿Por qué de entre todas las grandes religiones, el cristianismo se cuestiona a sí mismo de forma peculiar en Europa occidental? ¿Debería Dios estar preocupado?